Empecemos, ¿cierto? El peso corporal, entonces, en un sujeto puede variar por muchas condiciones. Sin embargo, en la mayor parte de las veces, ya el peso corporal varía en relación a la masa de tejido adiposo que un individuo tiene, ¿ya? Y la masa de tejido adiposo que un individuo tiene, ya, varía en relación a lo que se conoce como el balance energético, ¿ya? ¿Qué es lo que es el balance energético? Bueno, no es otra cosa que la diferencia que se produce, ¿cierto?, entre, entre la cantidad de energía que ingresa al sistema, a nuestro cuerpo, versus la cantidad de energía que sale, ¿sí?, de nuestro sistema. En ese sentido, podemos tener tres posibilidades de balances energéticos: positivos, ceros o negativos. ¿Sí? Si el balance energético es cero, significa que la misma cantidad de energía que está ingresando al sistema está saliendo, y por lo tanto eso implica que, ¿cierto?, en ausencia de otras, de cambio en los otros componentes, ¿cierto?, que determina el peso corporal en ese sujeto debiese mantenerse. Si el balance energético es negativo, ¿cierto?, significa que estamos gastando una cantidad de energía mayor a la que está ingresando a nuestro organismo, ¿ok? Y eso implica que ese delta lo estamos teniendo que sacar de nuestras propias reservas, ¿ya? Y por lo tanto disminuye la masa de tejido adiposo y con eso se produce una baja de peso. Lo que tenemos que hablar en esta clase, sin lugar a dudas, tiene que ver con el otro fenómeno, ¿no? Tiene que ver con el balance energético positivo. Es decir, que la cantidad de energía que ingresa al sistema es mayor a la cantidad de energía que sale, y el delta, en este caso, es energía que, entre comillas, sobra, que ingresó pero que no ocupamos, no se elimina, no se pierde, sino que se deja como un tejido de reserva, ¿cierto? Se deja como energía de reserva a nivel de tejido adiposo. ¿Cómo se regula la ingesta? La ingesta se regula a nivel cerebral, ¿ok? Entonces, caemos nuevamente en manos de nuestras neuronas, ¿ya? Esto, el centro que controla la ingesta, ¿cierto?, es el hipotálamo, ¿ya? Y dentro del hipotálamo hay un núcleo específico que es el núcleo arcuato, que es el que tenemos acá, ¿ya? Este núcleo arcuato es un núcleo que está dentro del hipotálamo, ¿ya? Y el núcleo arcuato es súper importante porque finalmente en el núcleo arcuato confluyen una serie de mediadores, ¿cierto?, que provienen desde muchos lugares. Hay algunos mediadores que son generados en el propio sistema nervioso, ¿ok? Hay algunos mediadores que son generados a nivel de periférico, ¿cierto? En términos de tejido adiposo, ¿cierto? Por el páncreas también. Y hay mediadores que provienen desde el tracto gastrointestinal, ¿ya? En cada uno de estos lugares de producción de mediadores que tienen que ver con la ingesta, nos vamos a encontrar nosotros con que hay algunos mediadores que van a favorecer la ingesta, y hay otros mediadores que están asociados a una reducción en la ingesta de alimentos. Estoy hablando desde un punto de vista fisiológico, ¿ok? Entonces, es en el núcleo arcuato, ¿cierto?, donde confluye, donde se integra la actividad de todas estas señales, de todos estos mediadores que vienen desde el propio sistema nervioso central y desde la periferia, ¿ya? Y el núcleo arcuato integra, ¿cierto?, todas estas señales, y él a su vez se comunica con otras regiones, ¿cierto?, a nivel hipotalámica. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, con el núcleo paraventricular, ¿cierto? Por ejemplo, y nos encontramos aquí con el área hipotalámica lateral, ¿cierto? Y con el área prefornical, ¿ya? Prefornical con L al final, está antes del fornix, ¿cierto? Una región que está, ahí estaba antes del fornix, ¿está? Eh, y esto es importante porque, por ejemplo, este núcleo paraventricular se asocia, cuando aumenta su actividad, se asocia a él a saciedad y se asocia a reducción del consumo, ¿ok? Y por otro lado, el área hipotalámica lateral, ¿cierto? Y el área prefornical, al contrario, cuando su actividad aumenta, eso se asocia a aumento en la ingesta de alimentos, ¿ya? ¿Por qué seguimos hablando de cerebro? Porque cuando aumenta la actividad de estas regiones, por ejemplo, del área hipotalámica lateral y del área prefornical, ellas envían aferencias hacia otras regiones cerebrales, por ejemplo, hacia estructuras límbicas, ¿ya?
Cuando se activan estas áreas que favorecen el consumo, se produce inhibición paralela de las áreas que controlan saciedad. Y al contrario, cuando el núcleo arcuato determina que hay estimulación del núcleo paraventricular que genera saciedad, se produce inhibición de las áreas que tienen consumo. ¿Ya? Entonces debieran ir así como siempre para lados distintos sus actividades. ¿Qué es lo que trata de hacer el núcleo arcuato? Siempre estar generando consumo de alimento. ¿Ya? Y entonces hay varios mediadores que están aquí, neurotransmisores, que están asociados a aumentar el consumo, pero hay uno en particular que es este neuropéptido I que ven acá. ¿Ya? Y el neuropéptido I es un neurotransmisor producido por el núcleo arcuato y el núcleo arcuato lo produce por defecto. Es decir, el núcleo arcuato siempre está tratando de generar neuropéptido I. Cuando aumenta el neuropéptido I a nivel de núcleo arcuato, eso se traduce en inhibición del núcleo paraventricular y se traduce esto en activación de las áreas hipotalámica lateral y el área prefornical. ¿Ok? O sea, el neuropéptido I tiende a generar consumo. ¿Cómo explicamos saciedad? Por una reducción en la producción de neuropéptido I, pero ya dijimos, neuropéptido I es producido por defecto, entonces alguien lo tiene que inhibir. ¿Quién inhibe al neuropéptido I? El más importante es una hormona que se llama leptina. ¿Ok? Leptina. Leptina no es la única, pero de nuevo es la más importante. ¿Sí? ¿Quién? Leptina es una hormona de tipo proteica que es producida por los adipocitos. ¿Ya? Es producida por los adipocitos y que funciona como un sensor de la homeostasis energética en nuestro organismo. Ya. Obesidad. Es un exceso de acumulación de grasa, ¿cierto? Me lo puse con aspas, con comillas, ¿cierto? Porque es como definición muy, muy clásica. ¿Sí? Es un exceso de acumulación de grasa intraabdominal, ¿ya? Y se fijan que ahí empiezan al tiro a, 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 a circunscribirnos, ¿ya? Lo importante en la obesidad no es la obesidad en sí, es la obesidad visceral, ¿ya? Entonces, el tejido adiposo, recuerden que lo tenemos distribuido en dos partes, ¿cierto? En dos grandes compartimentos, por así decirlo. Tenemos una grasa subcutánea y tenemos una grasa visceral, ¿ya? La fisiopatológicamente importante es la grasa visceral. Esa es la que se asocia a los riesgos cardiometabólicos. Por eso es que el, para el diagnóstico, ¿cierto?, de síndrome metabólico no se ocupa el índice de masa corporal, pues, ¿han cachado? ¿Qué se ocupa? El perímetro de cintura, ¿ya? Parte de un fenotipo, sí, con la definición, que además incluye expansión anormal de grasa subcutánea, ¿cierto? Y almacén de triglicéridos, corazón, hígado, riñón, páncreas, ¿ok? Acompañado de un conjunto de riesgos cardiometabólicos. La heterogeneidad en la distribución de la grasa se ha identificado como un factor importante en el desarrollo de las complicaciones cardiovasculares, que es básicamente lo que les estaba comentando yo, en relación, ¿cierto?, a dónde está la grasa en estos pacientes, ¿ya? Y lo otro que es súper importante es que hay participación de un componente genético y hay participación de un componente ambiental en la patogenia de la obesidad. ¿Ok? Sin embargo, ¿cuánto explica del 100% de obesidad los obesos mórbidos o condiciones genéticas asociadas? Es como un 1%. ¿Cachai? Eso significa que en el otro 99% necesariamente debe haber un componente ambiental que esté participando en el desarrollo de la patología. Ahora, aquí hay dos cosas, ¿cachai? El riesgo genético puede ir desde un riesgo muy bajo hacia un riesgo muy alto. Y el riesgo ambiental puede ir desde un riesgo muy bajo hasta un riesgo muy alto. Pero tienen que estar los dos. ¿Ok? ¿Ya? Miren, esta imagen a mí me gusta mucho porque demuestra que en la medida que aumenta el índice de masa corporal, va aumentando el riesgo de, ¿cierto?, de sufrir ciertas patologías, ¿ya? Esto es particularmente relevante en diabetes tipo 2 para mujeres, pero miren el dato, por favor. Miren, índice de masa corporal 21, ¿hasta dónde decíamos que era normal? Hasta 24,9, tomemos el 25.
miren cómo incluso dentro del rango normopeso, cambios en el índice de masa corporal, ¿cierto? Cambios en la masa de tejido adiposo genera cambios que no son menores en términos de determinar riesgo para sufrir determinadas patologías, ¿ya? Entonces, lo que uno debería hacer es no apuntar, ¿cierto?, al 24,9, sino que tratar de apuntar lo más bajo posible, ¿ya? Dentro de la patogénesis y etiología, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho. ¿Ya? Dentro de lo genético, muchísimos genes involucrados, ¿cierto? Receptor beta 3 de melanocortina, receptores de leptina, ¿ya? Variaciones asociadas a adipogénesis, lipogénesis, alteraciones en la ingesta, ¿cierto? ¿Mm? Dentro de lo genético también importante, hay diferencias genéticas en términos de metabolismo basal, ¿cierto? Se sabe, por ejemplo, que el metabolismo basal de las mujeres africanas es menor que el, ¿cierto? De personas en general que son afrodescendientes, que versus poblaciones, qué sé yo, indoeuropeas, ya, o asiáticas. Ya desde ese punto de vista podríamos, ¿cierto?, decir que también hay un factor de riesgo ahí. Esa UCP que aparece entre paréntesis son las proteínas desacoplantes. No sé si se las enseñaron en fisiología. Cuando estemos en la clase de tiroides se las voy a nombrar de nuevo. ¿Ok? Interacciones gen-gen, gen-ambiente, ¿ya? O cambios epigenéticos estarían participando de manera importante y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos lleva, ¿cierto?, a pensar que por ejemplo, si es que un individuo, ¿cierto? Tiene un riesgo genético X, más menos alto, más menos bajo, si es que ese individuo, ¿cierto? O si es que su madre era obesa durante el periodo gestacional, hoy en día sabemos que ese fenómeno, el hecho de que una mujer obesa, ¿cierto? Esté gestante, la obesidad de la madre modifica el sistema de control de ingesta, ¿cierto? En etapa intrauterina para su hijo. O sea, solo por haber nacido, ¿cierto? De una mujer obesa, una persona ya tiene un riesgo mayor de obesidad, ¿cierto? Asociado a estas, ¿cierto? A estos cambios epigenéticos, estos cambios gen-ambientes que se generan y ustedes pueden ver que de manera súper temprana. ¿Qué tenemos acá? Diámetro de adipocitos, ¿cierto? Ya sea en grasa subcutánea o en grasa o mental, ¿cierto? Grasa visceral abdominal. Este gráfico muestra que en la medida que aumenta el índice de masa corporal en los sujetos, el tamaño de los adipocitos también va aumentando, ¿ya? Ahora, eh, eso uno podría decir, ya, sí, pero no es tanto problema. Pero tiene una trascendencia que es bastante relevante y tiene que ver con que los adipocitos, particularmente los de la grasa visceral, particularmente los de la grasa abdominal, producen citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Producen una serie de hormonas, ¿ya? Que hoy en día se conocen como las adipoquinas o las adipocitoquinas, ¿ya? Y dentro de estas adipoquinas nos encontramos con la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿tá? Y los adipocitos producen una cantidad de citoquinas proinflamatorias de acuerdo al tamaño o de acuerdo al volumen de la célula. Por lo tanto, ¿cierto? En la medida que tenemos índices de masa corporal mayor y que nos encontramos con adipocitos que tienen más tamaños mayores también, nos vamos a encontrar con que la producción de estos mediadores, ¿cierto? Lipídicos, algunos buenos, algunos no tanto, otros de frente malos, ¿cierto? También va a estar aumentado y eso va determinando un determinado, valga la redundancia, perfil, ¿cierto? Metabólico, perfil proinflamatorio en estos individuos, ¿ya? ¿Por qué la grasa abdominal? Porque ahí este cuadrito me gusta harto, lo tengo hace varios años porque refleja de buena manera algo que yo creo que tenemos que tener súper en mente. ¿Tá? Particularidades entre la grasa subcutánea, SC, y la grasa visceral. ¿Ya? Respuesta lipolítica a las catecolaminas es mayor en la grasa visceral. Eso es súper importante. El paciente obeso tiene un tono simpático basal mayor al del paciente normopeso. ¿Ok? Su sistema nervioso simpático tiene una frecuencia de descarga mayor. Y resulta que los adipocitos de la grasa visceral responden mayor frente a esas catecolaminas. ¿Cómo responden frente a las catecolaminas los adipocitos? Con lipólisis, ¿ok? Es decir, agarramos triglicéridos, ¿cierto?
los degradamos y generamos ácidos grasos libres. Y eso es súper importante porque eso lo que les estoy queriendo decir es que el paciente obeso está constantemente liberando ácidos grasos libres a la circulación portal. ¿Cachai? Y esos ácidos grasos libres que son liberados a la circulación portal tienen un efecto favoreciendo el desarrollo de insulinoresistencia a nivel hepático. ¿Cachai? Entonces es súper relevante. Y esos ácidos grasos libres tienen un efecto paracrino generando insulinoresistencia en los adipocitos, ¿cierto? Adyacentes, y tienen un efecto también generando insulinoresistencia en el músculo esquelético, ¿ya? Entonces es importante eso. Afinidad de receptores adrenérgicos beta 1 y beta 2, ¿cierto? Estamos viendo que es mayor también en la grasa visceral, lo cual nos lleva, ¿cierto?, a lo mismo, ¿ya? Lo mismo que estábamos hablando. Miren lo que ocurre ahora con insulina, con la afinidad del receptor de insulina, es mayor en la grasa subcutánea, ¿ya? Trascendencia de eso, cuando nos ponemos a hacer un plan de ejercicio para bajar de peso, ¿cierto? La primera grasa que vamos a movilizar, ¿cuál va a ser? Va a ser la grasa visceral, ¿ya? Y al final, ¿cierto? Por eso es que bajar de peso al inicio es fácil con ejercicio, pero después cuando queremos, ¿cierto?, bajar de peso y queremos buscar definición y queremos mover la grasa subcutánea, ahí se va volviendo más difícil todo esto, ¿ya? Lo mismo en relación a la expresión del IRS1, ¿cierto?, que ustedes saben es el sustrato del receptor de insulina, la primera que se activa dentro de la célula, ya también hay más expresión y hay más actividad a nivel de grasa de tipo subcutánea, ¿ok? Ya. Un montón de hormonas, ¿cierto? Producida el tejido adiposo es un órgano endocrino o uno lo puede considerar sin ningún asco, un órgano endocrino. Una de las hormonas, entonces produce hormonas que nos gustan y algunas que no nos gustan, ¿ya? Una de las hormonas que sí nos gusta es la adiponectina, ¿tá? Sabemos que esta hormona favorece la sensibilidad a la respuesta frente a insulina, ¿sí? Sabemos que los niveles de esta hormona eh, están disminuidos, sí, en la insulinoresistencia que se produce por a consecuencia de la obesidad. ¿Tá? Circula en sangre de diversas maneras, ¿cierto? Como trímeros, como hexámeros, ¿ya? En una forma de alto peso molecular, ¿ya? Son un conglomerado de 18 estas moléculas de adiponectina que están circulando juntos. ¿Ya? Particularmente esta forma de alto peso molecular tiene una correlación inversa con diabetes, ¿ya? Y es súper beneficiosa y es súper deseable, ¿ya? Nos encontramos con dos receptores, ¿cierto? A nivel muscular, a nivel hepático, ¿está? Como yo les comentaba, mejora la sensibilidad a insulina, vía aumento del gasto energético, vía oxidación de ácidos grasos, ¿cierto? Inhibe la gluconeogénesis a nivel hepático, favorece los fenómenos de captación de glucosa. Miren qué bonito esto, aumenta la vida de las células beta pancreáticas, ¿ok? Eh, mejora el metabolismo, miren esto, mejora el metabolismo vía favorecer la expansión del tejido graso subcutáneo. ¿Está ahí? O sea, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Que nosotros podemos mantener la cantidad de grasa en un sujeto y podemos mejorar sus perfiles metabólicos vía, ¿cierto? A través de redireccionar grasa desde el subcutáneo, desde la grasa visceral hacia la grasa subcutánea. Las tiazolidinedionas, por ejemplo, ciertos fármacos que sabemos que se ocupan en pacientes diabéticos, aumentan los niveles en sangre de esta forma de alto peso molecular, ¿ya? Eh, de hecho, es uno de los mecanismos, ¿cierto?, a través de los cuales las tiazolidinedionas, ¿cierto?, mejoran la sensibilidad frente a la insulina, ¿ya? Efectos vasculoprotectivos, ¿cierto? Mejora la producción de óxido nítrico, disminuye la expresión de moléculas de adhesión, ¿cierto? De los receptores scavenger, ¿ya? Eh, que ya los comentamos en la clase de dislipidemia, ¿ya?
Sin embargo, también, así como hay hormonas que nos gustan, hay hormonas que no nos gustan y dentro de, no son las únicas, dentro de las hormonas que no nos gustan, ¿cierto? Nos encontramos con las citoquinas, ¿ya? Y entonces sí, los, eh, los adipocitos producen citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Proinflamatorias. Les puse un monito que está súper ejemplificador. Vemos acá lo que ocurre en un sujeto delgado versus un sujeto obeso. Y aquí llama la atención particularmente dos cosas. Uno, que el tamaño de los adipocitos es mayor, ¿cierto? Y ya lo habíamos comentado, por lo tanto eso se asocia, ¿verdad?, a una mayor producción de citoquinas proinflamatorias, pero además fíjense cómo hay macrófagos acá en el paciente obeso y de hecho de frentón lo ponen acá, ¿sí? Entonces vamos a decir que efectivamente hay más macrófagos mostrando el tejido adiposo en el paciente obeso versus lo que ocurre en el paciente delgado. Y estos macrófagos son fundamentales porque son los, como les digo yo, los principales productores de citoquinas proinflamatorias. ¿Ok? En el tejido adiposo. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? La obesidad a través de la disfunción del tejido adiposo y esta producción de citoquinas proinflamatorias no solamente nos va a llevar a un mayor riesgo de desarrollar insulinoresistencia y diabetes mellitus, sino que como ustedes ven acá, son muchas las condiciones que se asocian asociación entre obesidad y algunas patologías, ¿cierto? Por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, ya habíamos comentado cuál es lo poderoso del perímetro de cintura, ¿cierto? Porque se ocupa como indicador de salud cardiometabólica o predictor de salud cardiometabólica, y aquí tenemos que es un mejor predictor, ¿cierto? De resistencia insulínica en sujetos delgados no diabéticos, y sería un mejor predictor de diabetes mellitus tipo 2 en comparación con el índice de masa corporal, por lo que ya hablábamos, pues, ¿cachai? El índice de masa corporal no te dice primero qué es lo que llevó, ¿cierto? Pensando en el sujeto que está en sobrepeso, no te dice qué es lo que te lleva ese sobrepeso. Y en el paciente obeso tampoco te dice cuál es el porcentaje de grasa que está en el compartimento subcutáneo y cuál en el compartimento visceral. ¿Tá? El páncreas en estos sujetos está exigido a producir grandes cantidades de insulina. ¿Por qué eso es importante? Porque en la medida que le pedimos al páncreas que produzca más insulina, ¿cierto? Vamos generando el estímulo para que las células beta pancreáticas primero crezcan, se hipertrofien, pero si se mantiene esta exigencia en el tiempo, favorece eso la muerte de la célula beta pancreática, ¿ok? Alteraciones del perfil lipídico y tal como yo les había comentado, la liberación de lípidos desde el tejido adiposo contribuye a generar resistencia insulínica en varios órganos. ¿Ya? Otra condición, ¿cierto?, que se asocia de manera importante a la obesidad visceral es la hipertensión arterial. ¿Ya? No es causa en sí, pero favorece la aparición de, ¿cierto? Y aquí, esta era una revisión muy bonita de Nature, ¿cierto? Eh, Dividían la patogenia, ¿cierto? O la asociación entre obesidad e hipertensión en daños vasculares, ¿cierto? En malfunción renal, ¿ya? Y ahí se lo fui dividiendo yo, por eso le puse uno, 2 y 3 para hacerles después un poquito más fácil el tema del estudio, ¿ya? Para no dar tanto la lata, ¿cierto? Vamos a decir que se afecta la vía de señalización, ya en el endotelio, en condiciones de insulinoresistencia, ¿cierto? Y eso finalmente se traduce en que hay una disminución en la biodisponibilidad, ¿cierto? En este caso una menor producción de óxido nítrico, vía menos actividad de enos, pero a la vez, ¿cierto? Hay un aumento en la producción de endotelina 1 y hay un aumento en la producción de moléculas de adhesión, ¿ya? Tales como BCAM y CAM, ¿cierto? Y algunas selectinas también, lo cual va a estar favoreciendo el fenotipo hipertensivo, pero a través de la expresión de estas moléculas de adhesión, ustedes se imaginan también que vamos a tener mayor tendencia para el desarrollo de placa, ¿ya?
En relación a la malfunción y el daño renal, ¿cierto? Podemos decir que la insulina favorece la reabsorción de sodio a nivel renal y en estados de hiperinsulinemia eso se mantiene, ¿ok? Por lo tanto, la tendencia a la reabsorción de sodio y por lo tanto la sobrecarga de volumen en estos individuos va a estar aumentada. En tercer lugar, intervenciones terapéuticas. Ya, ¿qué hacer con el paciente obeso? ¿Ya? Uno de los papers que descubrí, ¿cierto? Y no fui yo que lo descubrió, estuvo siempre ahí, pero yo no lo conocía. Es este es un estudio que se hizo en el año 2000, pero es ya un clásico, es ya un clásico, ¿ya? ¿Por qué le muestro este gráfico? Porque aquí se está viendo, ¿cierto? El consumo, ¿cierto? Los kilocalorías por kilogramos por minuto, o sea, el consumo calórico, mientras se hace ejercicio, esto eran mujeres, ¿ya? De acuerdo al porcentaje de consumo máximo de oxígeno, ¿ya? El VO2 max, ¿ya? Y entonces lo que estamos viendo acá es que en la medida que aumenta el VO2 max, ¿cierto? Fíjense cómo va modificándose el perfil de metabolitos que ocupan, ¿cierto? Los pacientes, o las pacientes en este caso, o las personas que participaron en el estudio. Lo choro acá es que fíjense, a un 65% de la capacidad máxima de utilización de oxígeno, obtenemos esto. Obtenemos con que a ese porcentaje se obtiene el máximo de utilización de energía en base a triglicéridos, ¿cierto? Grasas en el músculo y ácidos grasos libres en sangre. Qué bacán. Y eso va aumentando, ¿cierto? En la primera parte de la curva, ¿cierto? Hasta el 65, después comienza a bajar, pero desde el 25 y a ese punto empieza a subir, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede calcular el VO2 de una persona? Es re complejo porque hay que tener maquinaria específica, los laboratorios, qué sé yo, y no siempre se tienen. Sin embargo, podemos, miren, podemos de acuerdo a la intensidad del ejercicio saber más o menos en qué rango estamos. ¿Y cómo podemos saber más cuál es la intensidad del ejercicio? Y para eso podemos ocupar el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? ¿Qué es esto? La frecuencia cardíaca máxima es eso, la frecuencia cardíaca, ¿cierto? A la que debiese llegar como tope una persona cuando hace ejercicio. ¿Cómo se calcula eso? 220 menos la edad. Intensidad moderada, ¿cierto? 57, 63, 64, 76, ¿ya? Ahí puede ir variando, ¿cierto? Alta intensidad, ¿cierto? 77, 95 o mayor a 96%. ¿Está? Entonces, de acuerdo a esto, ustedes pueden ver, ¿cierto? ¿Cuál es la intensidad a la que debiesen, a cargas bajas, si nos movemos acá en este sector, se obtiene la mayor capacidad de quemar grasas, ¿ya? Terapia farmacológica, ¿cierto? Hay fármacos que inhiben la absorción de lípido, Orlistat, ¿cierto? Aquí, importante, administrar Orlistat con dietas hipocalóricas, ¿ya? Y esto asociado a lo que hablábamos en la otra hora en relación a la adicción, ¿ya? Eh, Fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central como supresores del apetito, agonistas serotoninérgicos, ¿cierto? Aumenta el POMC, esta es la propiomelanocortina, si se van, voy yo, para que quede aquí, lo explicamos al tiro. La propiomelanocortina y el CART son dos neurotransmisores que van a estar inhibiendo también, si ustedes se fijan, a las áreas asociadas a consumo y aumentando la actividad de las áreas asociadas a saciedad, ¿ya? Por tanto, se aumenta la secreción del POMC, de la propiomelanocortina o de CART, ¿cierto?
vamos a estar entonces eh, suprimiendo la sensación de hambre, por así decirlo. ¿Tá? Contrave, Quexa, ¿cierto? Actúan a través del sistema de recompensa, ¿ya? Importante eso, ¿cierto? Porque lo que habíamos dicho, considerando que hay fenómenos de adicción muchas veces asociados a esto del, del sobreconsumo, ¿ya? También son fármacos importantes en ese sentido. Y de hecho, cuando estos pacientes, ¿cierto?, consumen estos fármacos, después reportan ellos que en realidad sienten menos placer cuando comen. Oh, qué triste igual, pero bien porque, bien porque así no, hay menos consumo, ¿cierto? Terapia quirúrgica, ¿cierto? Se describe como la única terapia con resultados en el largo plazo, ¿ya? Disminuye mortalidad por diabetes, ¿cierto? Lo que preguntaba algún compañero por ahí. ¿Mm? Eh, Enfermedad cardiovascular, ¿sí? Eh, Cáncer, diabetes, etcétera, 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 ¿ya? Dos tipos básicos de cirugía están aquellas que limitan la capacidad de absorción por parte del estómago, ¿cierto? Que son las restrictivas, y están las que se saltan finalmente un pedazo de intestino, ¿cierto? Que son las malabsortivas, ¿ya? Dentro de las malabsortivas, ¿cierto? Que esas son las que mejor funcionan en términos de bajar de peso, cuidado, ¿ya? Ya casi no se ocupan porque generan mucho déficit de micronutrientes, ¿ok? Aquí nos encontramos con la derivación biliopancreática, nos encontramos con el switch duodenal, ¿tá? Esas son malabsortivas 100%, ¿ya? Y si esto ya prácticamente fueron descartadas, ¿ya? Por los disturbios metabólicos que producen. Dentro de la restrictiva, la gastroplastía vertical en manga, ¿cierto? La banda gástrica y lo que más se ha estado ocupando, ¿cierto? En esta revisión, que era el 2014, comentaban que eh, lo que más se ocupaba en Estados Unidos hasta el momento de haber sido escrita esta revisión eran las cirugías mixtas, que es decir, que comparten un poco un poco de lo restrictivo con un poco, ¿cierto? Más conocido como el bypass gástrico, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? Un poquito de ejemplos, ¿cierto? De cómo queda, ¿cierto? Cómo queda o cuál es el procedimiento para hacer esta, ¿ya? El esquema para hacer esta, o cómo quedan estos pacientes, ¿cierto? Su sistema digestivo, ¿ya? Aquí vemos de nuevo, ¿cierto? Se limita un poquitito aquí la capacidad de almacenamiento y se salta también parte del intestino delgado, el centro fisiológico de absorción, ¿tá? Cambia los perfiles de hormonas intestinales, la actividad cerebral, ¿cierto? No se sabe bien por qué todavía, ¿ya? Eh, Disminución de grelina. La grelina es una hormona que produce el estómago, que está definida como el orexígeno más grande, es la hormona que más se asocia a sensación de hambre, ¿ya? Aumenta el PII y el GLP-1, ¿cierto? Que son dos hormonas de origen, así como grelina, gastrointestinal, pero que se asocian a saciedad, ¿ya? También genera disminución en la actividad en la actividad del sistema de recompensa a nivel cerebral, ¿ya? Por lo tanto, también los pacientes sienten menos placer, digamos, al comer, ¿ya? ¿Mm? Y eso, en realidad, en relación al bypass. ¿Tá? Aquí un poquitito lo que hablábamos en relación a la cirugía metabólica, ¿cierto? ¿Ya? Y cómo se puede producir remisión, ¿ya? De diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Porcentaje de remisión de diabetes mellitus, ¿cierto? Eso se ve por hemoglobina glicosilada en relación a distintos procedimientos, ¿cierto? Cirugías metabólicas, ¿ya? Mira usted aquí la derivación bilipancreática, ¿cierto? Súper buena, pero ya lo habíamos dicho, no se ocupa. Importante, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo, ¿ya? Para hacer infecciones severas por COVID, y es un factor de riesgo para quedar hospitalizado y es un factor de riesgo independiente para ir a ventilación mecánica,
¿ok? Entonces los mecanismos ellos los dividen en varios puntos, ¿no? Eh, la obesidad, ¿cierto? Y el exceso de grasa ectópica, ¿cierto? Disminuye, por ejemplo, se sabe que disminuye el BEF1, disminuye la capacidad vital funcional a nivel pulmonar, es decir, hay una capacidad de funcionalidad en ese pulmón, en ese sistema respiratorio que de base ya está disminuido en estos pacientes. Disminuye la contractilidad del diafragma, ¿cierto? Hay otras cosas, ustedes saben, modifica la capacidad elástica de la pared torácica, ¿ok? La obesidad también genera algún grado de disfunción cardiovascular, ¿ya? Con estrés cardiorrenal, aumento de presión sanguínea, aumenta la actividad trombogénica, ¿cierto? Ya hay más posibilidades de hacer diabetes y vamos juntando factores de riesgo, porque sabemos que las patologías cardiovasculares, ¿cierto? Que la hipertensión arterial, ¿cierto? Que diabetes son condiciones que aumentan el riesgo de hacer infección severa por COVID, ¿ya? Esto determina una reserva metabólica cardiorrespiratoria que es más baja, es decir, la capacidad de respuesta que tiene el sistema cardiorrespiratorio frente a una situación de estrés va a disminuir. ¿Ya? Disminuye el fitness cardiorrespiratorio, mayor susceptibilidad, ¿cierto? A efectos inmunológicos, ¿cierto? Eh, eh, efectos vasculares derivados de lo inmunológico, ¿cierto? Efectos trombóticos, ¿ya? Una respuesta metabólica alterada que también se ha visto que participa como un mecanismo de daño, ¿sí? La hiperglicemia, la hipercortisolemia, ¿ya? Pero por otro lado, ¿cierto? Nos encontramos con que la obesidad y el exceso de grasa favorecen el desarrollo de una respuesta inmune desregulada, ¿cachai? Y eso es súper importante porque eso finalmente nos va a llevar a una respuesta inmune hiperreactiva, estas famosas tormentas de citoquinas, ¿cierto? Que comentábamos por allá en la primera parte del año cuando hablábamos de inflamación, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que yo les decía que los macrófagos del tejido adiposo eran particularmente susceptibles a la hipoxemia? Ya, pues imagínense si un paciente hace un cuadro de neumonía importante que implique, ¿cierto? Que ya ese paciente empieza a saturarse y hay una insuficiencia respiratoria, ¿cierto? Además de las citoquinas que vamos a tener a consecuencia de estar en presencia de un agente con alta capacidad de replicación, vamos a tener las citoquinas que se van a producir a consecuencia de la actividad de estos macrófagos en el tejido adiposo, ¿ya? Y eso finalmente va a contribuir a generar, ¿cierto?, estas tormentas de citoquinas y sabemos que las tormentas de citoquinas por sí solas generan daño a nivel cardíaco, a nivel vascular, favoreciendo los fenómenos trombóticos y también alterando la permeabilidad endotelial a nivel pulmonar, ¿ya? Profe, De todas maneras, al tiro, de todas maneras son cosas que es conocimiento que se está desarrollando, hay mucho de eso que probablemente en el tiempo van a decir, no, no era tanto esto, y obviamente van a haber cosas que van a ir apareciendo, pero el estatus como actual del conocimiento está en esto.